Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les invito a que me regalen un momento de su tiempo para analizar un poco este tema que quiero que ustedes y yo consideremos, luego de haberlo hecho varias veces. Y es importante que tanto para ustedes como para mí, nosotros agudicemos el oído en tratar de escuchar la voz de Dios. Yo me pongo a veces a escuchar algunas expresiones, algunos compositores muy famosos que tienen el oído presto a cuando la musa toca para ellos y allí se paran donde quiera que vaya y componen. Me ha pasado cuando escucho alguna frase, algunas experiencias, algunas cosas que siento que es Dios dándome en ese momento una intención, verán, que tomo. Y esto nació precisamente de eso. Y le he dado por tema a esta reflexión esto que dice así: teniendo que hacer lo que no quiero ni entiendo. Teniendo que hacer lo que no quiero ni entiendo. Y esto tiene que ver mucho con las actitudes que asumimos que muchas veces son contrarias ante las instrucciones o ante lo ordenado por Dios. Y es importante que lo hagamos de esta manera porque nosotros somos así. Nosotros nos creemos dueños de la verdad absoluta. Y si alguien nos dice una cosa, vamos a objetarlo: no me parece, no creo que es de esa manera. Y usted nunca estaría de acuerdo con lo que le vaya a decir. Que nosotros no damos nuestro brazo a torcer. Por eso que lo que me digan, mi actitud siempre será contraria. No creo. Así me lo diga el pastor, así me lo diga el otro, me lo diga el presidente. Yo siempre voy a estar negándome a hacer las cosas que a mí no me parecen. Por lo demás, nosotros a veces nuestras actitudes no las honramos con nuestras acciones. Actuamos, decimos una cosa, pero no hacemos lo que nos toca. Pastor desde un púlpito, Dios hablando de una manera y usted con los oídos solos. Eso forma parte de lo que quizás esta noche quiero que analicemos. Y lo que nos llamamos en ese sentido que somos fuertes de carácter. A mí no me doblega nadie, yo no hago esto, yo no hago aquello. Y cuesta trabajo y Dios tiene que pasarte por procesos bien duros, bien sea de una enfermedad, de una cárcel, de una escasez, de un dolor, para que tú puedas sentir y obedecer la voz de Dios. Ya te lo voy a ilustrar de esta manera. Hay dos hombres en la Biblia que quiero que los tomemos en esta ocasión, que pasaron por una experiencia parecida. Uno es un hombre muy humilde, es un creyente que ya había quedado en el Señor de aquella época. No era un hombre que tenía una renovación, una figuración tan grande, llamado Ananías. Ananías vivía en Damasco. Allá se dirigía Pablo, los hermanos estaban asustados, supieron que Pablo iba a Saulo los perseguía, ese era el nombre que tenía él, los perseguía, tenía cartas dadas por todos para que se exterminara a cuantos se llamaran cristianos. Es como que se levantara en el país una persecución contra la iglesia y a nuestras ciudades manden gente que nos busquen como quiera. La gente huiría de esas cosas. Saulo era ese personaje. Saulo iba entrando a Damasco cuando el Señor se le presenta, lo tumba de la mula, como dirían hoy cualquiera, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El hombre se queda en el suelo, pierde la visión, ve: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. El hombre allí, hay un cambio en la vida de él, pero ¿quién podía creer en ese cambio de este hombre que había matado a muchos? Había hogares enlutados, hogares cristianos, había gente, es más, la iglesia primitiva le costaba creer que Pablo de verdad hubiese creído en el Señor. Por eso Ananías, cuando Dios le da la dirección, dice: Ananías, tienes que ir a esta casa así asado. Allá hay un hombre que me es útil, llamado Saulo. Señor, ¿será posible? No habrá otro. No hay otra gente que vaya por mí. Y así usted a veces siente que Dios tiene algo para ti, y si lo puede hacer otro sería hasta mejor. La actitud que Ananías asumió lo razonaba desde su punto de vista, de su lógica. No le parecía que era lo más, parecía que yo como que estaba equivocado en ese sentido, ¿verdad? Estos dos hombres eran hombres de Dios. Ananías era un hombre de Dios porque Dios lo toma en consideración y lo llama. Dice: te voy a este trabajo. Si no hubiera tenido la importancia que Dios ni siquiera lo toma en consideración para eso. Él estaba presto a servir al Señor, pero mire que puso cualquier cantidad de reparos. Es posible que Ananías se parezca a usted, se parezca a mí, cuando pongo tantas cosas, cuando me dicen en la iglesia que hacemos esto, que hacemos aquello. Como pastor, doy una idea, estoy bien seguro que muchos van a decir: ¿usted está seguro de eso? Dios se lo dijo, que mire que esto y que cada quien comienza a ver la lógica dentro de lo que no tiene lógica. La fe nos señala precisamente el creer por la fe lo que Dios puede hacer. Yo he iniciado cosas confiando plenamente en el Señor y doy gracias a Dios que hasta ahora Dios ha sido glorificado, se ha honrado su palabra
cuando le hemos creído a Dios. Estos dos hombres inéditos, casi prácticamente, Ananías y el otro es Jonás. Ananías no lo conocíamos hasta este capítulo y después no supimos más nada de él. No me habla más la Biblia de él. Jonás me lo consiguió con un libro muy pequeño, un hombre que tenía una condición bastante extraña. Dios le habla, era un profeta, tenía cosas para hacer y le dice: quiero que vayas a Nínive para que le hables de Dios. No habrá otro, no es posible, yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que Dios está equivocado. Y comienza quizás a dudar hasta de su ministerio, comienza a dudar de lo que Dios tenía determinado para él. No me parece, ¿verdad? Eran dos personas con las cuales Dios contaba, pero ellos tenían sus actitudes totalmente distintas. Dios tenía otros planes que solo Él conoce. Es importante que nosotros lo entendamos, actúa de acuerdo a su omnisciencia. Dentro de los atributos de Dios es omnisciente, que todo lo sabe, es omnipotente, que todo lo puede, omnipresente, que donde quiera está. Yo no tengo la misma condición como humano, estoy limitado. Dios sí lo puede hacer. Y Él ve lo que yo no puedo ver hasta ahora. A pesar de mi lógica, a pesar del conocimiento que tenga, Dios lo hace en esos tiempos, mis hermanos. Por lo demás, Dios es soberano. Yo no puedo tratar de meter a Dios en un envase, aquí está y no se me sale de aquí, porque Él es soberano y Él lo hace como Él quiere. Me consigo en la Biblia un caso cuando los cuervos le llevan de comer a Elías. Es un caso totalmente absurdo, pero Dios actúa en esos términos. Mis hermanos, en medio de todo, Dios tiene un propósito. Cuando estas cosas se dan, tendríamos que esperar cuál es el propósito y la intención de Dios en medio de todo. Y es que su voluntad es perfecta. Yo no puedo cuestionar los planes y la voluntad de Dios. Él siempre se va a manifestar dentro de las cosas como quiera que sea. Y si Dios te da la oportunidad de hacerlo y tú desprecias, de acuerdo a tu lógica, no te parece y no lo haces, te pierdes la oportunidad de ser bendecido por no obedecer a la voz del Señor, ¿verdad? Por esa razón, muchas veces, muchos de nosotros, lo que Dios le pedía que hiciesen, a ellos no les parecía que estaba correcto, que no debían hacerlo porque no era lógico. Era Dios que era fanático, era Dios que estaba equivocado. Se nos olvida que Dios es santo, que Dios es perfecto, que Dios es lo máximo que podemos hacer. Dios confunde la lengua de un pueblo allá en Babel y era la ocasión para que fueran en distintos lugares con distintos idiomas. Hay cosas que suceden en medio de momentos en que uno no lo puede entender y que pareciera que la injusticia de Dios está allí y Él está actuando de acuerdo a su soberanía. Mis hermanos, ellos se resistían a ir. Tanto Ananías creo que lo pensó para ir a buscar a Pablo en el momento que le tocaba. Incluso Jonás huyó, se fue en otra dirección. Dios tiene que sacarlo de aquel barco, que lo lancen al mar, que se lo traiga una ballena. Esto llegó un caso de un muchacho que le pasó así, lo tragó en el y lo volvió a vomitar. Él estuvo 3 días allí, no murió, había planes de Dios. Cuando Dios tiene algo para ti, ni que parezca lo más absurdo del mundo, Dios se va a glorificar. Ellos cuestionaban a Dios por creer lo absurdo. No, Dios, tú estás equivocado, creo que no es la razón, creo que debemos hacer esto, creo que debemos hacer aquello. Y se nos olvida que en medio de todo nosotros somos sus siervos y debemos obedecerlo. Es importante que también sepamos que ellos tenían miedo de ir. Ananías conocía de la fama de Saulo, a cuántos había matado. Decirle a los hermanos que iba para predicarle a este hombre, ¿quién le iba a creer? Dios tenía que mostrarse. Jonás sabía de la condición del pueblo de Nínive, la manera como se habían corrompido, la forma como habían actuado. Él decía: yo no voy a perder mi tiempo con esta gente, creo que Dios se equivocó. Por eso ellos, con el miedo que tenían, ellos, sabiendo que era peligroso en sí, pienso que dijeron: Dios, en este momento no estoy dispuesto. Por eso te estoy hablando de lo que son las actitudes de nosotros con el medio del razonamiento que te digo, teniendo que hacer lo que no quiero. En ocasiones nos va a tocar vivir así. Así que hoy, mi hermano, Dios nos manda por la palabra. Es importante, yo no puedo pararme desde un púlpito a pedir a los hermanos: quiero que me traigan a esto, quiero que me traigan a aquello, me gustaría que hicieran así. Y algunos hasta lo hacen buscando como un beneficio personal en medio de tantas cosas, cuando no debe ser de esa manera. Dios nos manda por la palabra y su palabra es verdad, nosotros lo sabemos todo. La palabra de Dios permanece para siempre y el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La que convence de pecado es su palabra. En estos días, en la convención nuestra,
Alguien nos hablaba de un método que se llama la Biblia del corazón, contar las historias de la palabra, contar las historias donde quiera que vayamos, contar las historias del Señor, tanto los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, todos. Contemos la historia, porque ¿quién va a hacer el arrepentimiento de pecado? El que va a convencer de pecado será el Espíritu Santo. La palabra de Dios en primer lugar nos insta a que seamos obedientes. Una de las mejores cosas que un niño o una persona puede tener es la obediencia. Lo va a distinguir en medio de todo. Tú como creyente deberías pensar que debes ser obediente al Señor. Y entre las cosas que Dios nos dice es que perdonemos. Mira, si me hayan pateado, así me hayan hecho cualquier, que yo lo perdone. No, que yo esté equivocado. No, yo no puedo hacer, yo tengo mi orgullo propio. Yo pasé esto, usted no sabe lo que pasó y usted me pide que lo perdone. No te lo pido yo, te lo dice la palabra. Tanto es así que también te dice que tú debes, así que como tú perdonas, también debes pedir perdón en medio de todas las cosas. Es una condición de humillarse, es una condición de dejar a un lado nuestro propio orgullo y dejar que sea el Señor que lo haga. Aunque a mí no me parezca que sea, Dios nos manda. Si hay gente que dice que lo perdone el diablo, hay una canción que dice, sí, pero yo no lo voy a hacer. Pues Dios te llama a que lo haga. Por otra cosa, tenemos que entender que la Biblia nos dice que no debamos a nadie nada, ni dinero, ni honra, ni nada. Es un principio de la palabra. Y a veces nosotros nos olvidamos de eso. Es algo que debemos obedecer, que debemos tener en cuenta. La Biblia nos dice que hablemos de su palabra al necesitado. No voy a hablar al necesitado para convencerlo y decirle esto. No, quien lo va a convencer de pecado, la palabra de Dios así lo señala, es el Espíritu Santo. Y debo obedecer, así sea la peor persona. He visto cómo Dios lo hace. Al cabo de unos años he vuelto a algún lugar y consigo una persona que en mi tiempo no creía nada ni quería nada con Dios. Y lo consigo convertido al Señor, cambiado. ¿Qué pasó aquí? Fue Dios quien actuó. Deja tú que el Señor haga lo que Él quiere. Mis hermanos, la Biblia me dice también que ayudemos al pobre, al necesitado, en medio de esas cosas. No nos vamos a decir, este es un flojo que no trabaja. Indudablemente que habrá gente en esa condición, pero Dios me llama a bendecir. Porque si yo no doy, no recibo. Si yo no siembro, no cosecho en medio de todas las cosas. Entonces, aunque parezca que eso es una gente sin vergüenza, que no debería recibir nada, yo debo confiar en que Dios me ha mandado para hacerlo. Hay gente que da una cosa, quiero que lo usen para esto y para esto. Yo prefiero que mi iglesia no lo haga. Tenemos la convicción y la confianza de que Dios nos va a dirigir a hacer los gastos necesarios en medio de todas las cosas. Nunca vamos a usar el dinero en lo que no deberíamos. Siempre vamos a usarlo para la honra y la gloria del Señor. Mis hermanos, también debemos darle a Dios nuestro tiempo. Tienes tiempo para todo, tienes tiempo para trabajar, tienes tiempo para esto, pero para Dios no tienes tiempo. Eso es interesante. Pues Dios, tú sabes, Dios está en todas partes, no hace falta que yo vaya, que yo me reúna. Y usted, ¿qué sentido tiene que me reúna allí? Si hay una cuarta y todo el mundo comienza a analizar. Y se nos olvida que el Salmo 133 dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Se nos olvida cuando le dice el apóstol, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En fin, Dios nos insta a que hagamos estas cosas. A darle a Dios de nuestro tiempo. Y voy a tocar un punto más débil, que le dejes a Dios tu ofrenda, que le dejes a Dios tu diezmo, como quiera que sea. Dios no te lo ordena, ni te vamos a manipular para que lo des. Dios trata contigo. Y si tú no vas a dar, no vas a recibir. Si tú no vas a sembrar, no vas a cosechar. Entonces comienza a distribuir bien lo que Dios te ha dado y verás su gloria y verás su bendición en medio de todas las cosas. Mis hermanos, son tantas las cosas, las órdenes de Dios en su palabra, que deberíamos tomar muy en cuenta todo esto. Así que, tanto Ananías, que a veces somos como Ananías, tenemos actitudes como él, y no queremos, no, Señor, ya no habrá otro. Había un hermano en Los Llanos que lo mandaron una vez para predicar para allá, bien lejos, y él dijo, mire, ¿cuánto vale la ida para allá? Valía en aquella ocasión 400 bolívares. Yo les voy a dar 800, pero que manden a otros, yo no quiero ir por ahí. A veces somos como Ananías, no queremos. Sin embargo, Ananías estaba sujeto a lo que Dios le señala, ¿verdad? Él obedeció y el resultado, a pesar de su miedo, de todas las cosas, fue un Pablo, un hombre que de Saulo se comienza a llamar Pablo, fue un hombre que fue un predicador, fundador de iglesias, fue un hombre escritor de cartas a las iglesias. Si hubiera quedado en otra parte, quizás no se lograba aquello, ¿verdad? Y fue él como creyente que obedeció y vio la gloria y la bendición de Dios en medio de todas las cosas. Entonces Jonás, que fue el único predicador que yo conozco,
que se ponía bravo cuando la gente se convertía. Yo predico y me gustaría que cuando predico la gente se convirtiera, se entregara, caramba, sería para mí lo máximo. Pero Jonás no, Jonás le predicaba para que no se convirtieran. Ustedes van a morirse, Dios los va a matar, les daba con toda la rabia que tenía a aquella gente. Y resulta que todos se convirtieron, hasta los perros se convirtieron. Aquello fue una cosa interesante. Él estaba muy molesto, no lo podía entender. Él no quería ir a aquel mandato, él despreciaba a ese pueblo, no le parecía que era correcto lo que Dios le decía. Él huyó de Dios y fue alcanzado en medio de todas las cosas. Pero Dios, él fue quien perdonó a aquel pueblo, no fue este hombre, fue Dios quien lo perdonó y él fue glorificado. Es más, él se molestó. Él le había preparado un lugar VIP para ver cómo no quedaba ninguno. Pero Dios cambia a pesar de lo que tú no sientas que sea. Dios se glorificó. Mis hermanos, te dejo esta reflexión. Debemos tener que hacer lo que no entendemos, lo que nos parece que no es correcto, pero que Dios tiene planes maravillosos para hacer. Cambia esa actitud y deja que el Señor se glorifique en medio de todo. Yo no convenzo a nadie. Yo espero en el Señor que Él lo haga a través de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta palabra que tú me das. Ayúdame a cambiar mi actitud. Ayúdame a no analizarlo por la lógica, sino por la fe. Ayúdame a llevar, Señor, la bendición de la palabra a los que no te conocen. Y yo sea el siervo que tú uses para que tu nombre sea glorificado. A ti sea la gloria por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, espero que esto sea de bendición para ustedes. Dios me dio esta palabra, estuve orando, Señor, espero que también lo analices, lo prediques, lo hagas en tu iglesia y veas la misericordia de Dios. Hermanos, Dios te guarde, Dios te bendiga y que podamos seguir disfrutando de las maravillas, de las cosas que Dios tiene para nosotros. Mi teléfono 0412-726-9831, escríbeme allí y me das tu opinión, que me gusta mucho saber de lo que les parece. O a través del WhatsApp cuando se manda por YouTube, allí pon una nota, pon algo, también es interesante. Dios me los bendiga, Dios me los guarde hasta la semana que viene. Pues buenas noches.